La triple crisis climática necesita una triple conversación. Esto es Acción por el Clima, un especial de podcast del Ministerio del Medio Ambiente en colaboración con FAO Chile y el Fondo Verde para el Clima. 3 conversaciones sobre distintas formas en las que podemos ser el cambio que el medio ambiente necesita. Hola, Maísa Rojas, ministra del Medio Ambiente. Tengo una gran visita hoy en el Ministerio. Se trata de Alison Goddard, meteoróloga, rostro de televisión, con la cual vamos a conversar de cambio climático. Muchas gracias por invitarme, querida ministra. Muy contenta de estar compartiendo este espacio para usted y también para toda la gente que nos va a estar viendo. Tengo que preguntar esto porque yo soy climatóloga, estudié física, he hecho muchos años clases de meteorología y tú eres meteoróloga. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué te gustó? ¿Y cómo terminaste después además haciendo esto que es tan importante, que es la comunicación de riesgos, de explicación, etcétera, meteoróloga en un canal de televisión? Sí, mira, le cuento, ministra, empezó esto porque siempre tuve afición por el cielo. O sea, siempre me preguntaba por qué las nubes así, por qué está lloviendo, las típicas preguntas de pequeña. Y a medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que existía una carrera que podía responderme esas preguntas, que era la meteorología. Y tuve la suerte de ingresar, fue mi única opción y primera opción. Ingresé a meteorología en la Universidad de Valparaíso, que era de... ¿Tú sabes que yo hice clases allí? ¿Puedo creer? ¿En serio? Mira, me la perdí porque no alcancé a verla. ¿En qué año? Es que no estoy pensando, yo creo que muy al comienzo de los 2000 hice un curso de modelación climática. ¡Qué maravilloso! Un curso que es totalmente necesario para todos los meteorólogos, de todas maneras. Mire, después de este paso por meteorología, claro, llegó la oportunidad de ingresar como a la televisión, a experimentar ese campo. Trabajé en televisión un tiempo y después se fueron abriendo otros campos. Entré a la minería, después estudié contaminación y después me salió este trabajo en Estados Unidos y así fui también aprendiendo mucho de meteorología a lo largo de mi carrera como profesional y cada vez encantándome más con obviamente con lo que ocurre tanto en Chile como en otras partes del mundo y es una ciencia que uno no para de aprender, o sea, siempre hay que estar actualizando información y aprender de él. Oye, y además no tan fácil de explicar, aun por muy cotidiano que sea, porque todos tenemos la experiencia efectivamente de ver las nubes, de ver cosas, de muchos fenómenos. Claro. Oye, pero tan importante. Ese es nuestro gran desafío, ministra, porque lamentablemente sabemos que es una carrera muy física, de mucha matemática, que hay que tratar de hacerla parecer fácil, tratar de llegar a la comunidad, explicarla con peritas y manzanas para que la gente trate de acercarse un poco más a esta ciencia que es tan bonita, pero a la vez es compleja. Sí, compleja. Oye, además, tremendo currículum, ¿no? Así que qué maravilla con tener a alguien que es una muy buena comunicadora, pero con una experiencia de expertise muy potente, ¿no? Muy robusto, entonces... Gracias, ministra, de verdad, muchas gracias. Ha sido un camino largo, no ha sido fácil, usted bien lo sabe, a veces a las mujeres nos cuesta más llegar a ciertos campos, a ciertas áreas, pero de todas maneras muy contenta también de volver a mi país y traer parte de ese aprendizaje que tuve en Estados Unidos y poder impartirlo un poquito acá. Humildemente, por supuesto, tratar de explicar un poco lo aprendido. Sí, estábamos conversando un poco de eso, pero es muy importante la labor educativa que se realiza. Además que, bueno, ya hemos hablado de meteorología, incluso distinguir qué es lo que es la meteorología y qué es lo que es el clima es muy difícil, ¿verdad? Sí. Cuando a uno le pregunta, ocurrió esto y esto es cambio climático y uno tiene que decir... lo que pasa es que la meteorología es lo que ocurre hoy, en este momento, en este día, y el clima es el promedio. Obvio, en un periodo de años, de una zona o locación, según las variables meteorológicas. Y la meteorología, para que usted se entere en casa, es la ciencia que estudia cómo es el comportamiento de estas variables en la superficie y hasta la atmósfera. Hasta ahí llega la meteorología. Ya desde la atmósfera para arriba es la astronomía, para que quede un poco claro. Los primeros 10, 50, 100, 500 kilómetros de nuestro planeta. No, fascinante. Sí, y también el tema del cambio climático que hoy está tan en boga, ¿no? Vemos cómo
existe esta especie de desequilibrio a nivel global, a nivel planetario, que tiene a todos muy pendientes, muy preocupados, pero siento que estamos al debe en qué hacer, cómo reaccionar. Entonces es ahí donde es importante traspasar el mensaje, ¿no? Enseñar un poquito a la gente el impacto que tiene este cambio climático en todo, o sea, en nuestra vida diaria, en los climas, cómo van mutando, cómo va cambiando y cómo nos están afectando últimamente también en nuestro país. O sea, nadie queda fuera de este cambio climático. Claro, porque cuando hablamos de cambio climático, uno tiene que... Yo siempre lo explico porque tenemos una ley que dice, bueno, hay que hacerse cargo de las causas, ¿verdad? Claro. Y para eso tenemos que básicamente dejar de meter gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son las causantes de este cambio, y eso le llamamos mitigación, pero al mismo tiempo hay que hacerse cargo también de las consecuencias del cambio climático, que son los impactos. Y nuestra ley de cambio climático del país aborda estos dos aspectos. Chile, carbono neutral, a más tardar el año 2050, de esa manera nos hacemos cargo de las causas. Chile, país resiliente frente a los efectos adversos del cambio climático, con eso nos hacemos cargo de las consecuencias del cambio climático. Y muchas de las consecuencias justamente es cómo cambia la meteorología, porque cómo cambian los eventos extremos, que son los que a uno más le impactan. Por ejemplo, las sequías. Los eventos que cada vez son más cortos en el periodo de tiempo, pero son más intensos. Exacto. Lo hemos visto con lluvias que han generado inundaciones, anegaciones, gente aislada. O sea, es increíble. El tema del derretimiento de glaciares, que también es tan importante ver cómo nuestros polos han ido disminuyendo en superficie. También el tema, por ejemplo, de la propagación de incendios forestales, que cada vez está siendo más masiva. Y también lo vemos en cambios extraordinarios en diferentes partes del mundo. Mientras hemos visto nieve cayendo en Sudáfrica, en lugares que son generalmente cálidos. Hemos visto también cómo en Siberia han pasado por olas de calor. En China, inundaciones increíbles. Y hablando de este propio año, de este mismo año, tuvimos hace poco un huracán afectando el Atlántico, que fue categoría 5, que nunca se había tenido registro de un huracán categoría 5 tan temprano, Ninita. Entonces, claro, son cosas que estamos experimentando día a día y que vemos que el planeta nos está hablando, nos está diciendo hay que tener ojo, hay que ser activo. Exactamente. El 2023 yo diría, yo personalmente estaba muy como atenta a la meteorología. El año pasado hubo un fenómeno que está como entre medio de la meteorología y el clima, que es el fenómeno del Niño, ¿verdad? Que significa que las temperaturas en el Pacífico están por encima de las temperaturas normales, es más cálido, y el Pacífico es un océano enorme, gigante, así que obviamente que influye a las temperaturas globales, y el Niño también tiene un montón de consecuencias en distintas partes del planeta. En el caso de Chile, normalmente significa que llueve más en invierno en la zona central, cosa que ocurrió, pero entonces vimos muchos récords que se quebraron. El día más cálido, el mes más cálido, finalmente fue también el año más cálido, y fue un año en que prácticamente rozamos 1,5 grados, que es el objetivo, el límite que queremos lograr con el Acuerdo de París. Entonces es bien simbólico, no es que el planeta ya haya sobrepasado ese límite, porque cuando hablamos de ese límite es clima y por lo tanto un promedio más largo, pero es simbólico que ya este primer año hayamos registrado 1,5. Y me estaba fijando acá atrás, sí, estos colores que se ven muy bonitos son una representación justamente de las temperaturas, ¿no? Las anomalías. De las anomalías, claro. Siendo azul representando más frío que lo normal y rojo más cálido que lo normal. Así es. Y por donde uno mire, el planeta va hacia el valor rojo. Exactamente. Y el rojo intenso, que es lo peor. Intenso, sí. Tal como usted lo decía, ministra, de hecho, hace poco, el 22 de julio, sí, se tuvo incluso el récord mundial de la temperatura global promedio más alta de la historia. O sea, estamos hablando de que de verdad el tema de la temperatura está subiendo de una manera lamentable. Se está exacerbando esa aceleración y emisión de estos gases de efecto invernadero de los que usted bien comentaba, que lamentablemente, claro, parte de ese efecto de gas invernadero se producen de manera natural, pero también otro factor importante es el antropológico, somos nosotros.
nosotros estamos aportando a que eso ocurra de manera acelerada, porque también sabemos que nuestra Tierra ha pasado por épocas de hielo, épocas de calentamiento, según la paleoclimatología, pero ahora estamos acelerando demasiado ese proceso y es ahí donde tenemos que poner mucha atención porque lo estamos viendo, se está manifestando día a día. De hecho, está este máximo de temperatura. El año pasado fue la primera vez que se quebró, pero decíamos, pero además es un fenómeno, es un año del Niño. Claro. Pero el Niño ya no está, la temperatura del Pacífico ya están normales de nuevo. E igual manera, este año quebramos ese récord en un poquitito más, 17,15. El año pasado fue 17,05, entonces claro, empezó a aumentar un poquito más. Y lo impresionante, ministra, también es el tema como este cambio climático, se está hablando de una triple crisis planetaria, ¿no? Que no solamente afecta el tema del cambio climático, sino que también el tema contaminación y también como tercer punto la afectación a la biodiversidad. Sí. Que son 3 temas súper importantes que abordar y que están interrelacionados, exacto. Cada uno es un problema, es una crisis en sí, pero a la vez tienen sus causas y efectos. Y eso, como bien usted lo decía, cada uno convergen y se alimentan exactamente entre ellos. Y por eso hay que poner tanto énfasis en el tema de estar atentos a cómo el planeta va manifestando estos cambios. Usted muy bien lo nombraba, el tema del famoso niño. El niño es una de los efectos que no solamente afecta a Chile, sino que a todo nuestro planeta. Efectivamente, ya estamos haciendo la despedida, el niño ya se fue y ahora estamos en un periodo neutro, ¿no? En donde las variables deberían funcionar en torno a los promedios. Sin embargo, estamos a la espera de una niña. Esta niña, el NOAA ya decretó que podríamos tener un 70% de probabilidad de que se produzca hacia finales de agosto, incluso entre agosto y octubre, en cuando se está atravesando. Sí. Claro, se empieza. ¿Qué pasa con la temperatura superficial del mar? De esta neutralidad empieza a disminuir la anomalía, es decir, el Pacífico ecuatorial se enfría un poco más y obviamente la niña está asociada a periodos de sequía. ¿Qué va a generar en nuestro país? Como bien nuestra ministra obviamente maneja todo esto muy bien, va a generar que si la niña se acopla a nuestra primavera o verano, quiere decir que las temperaturas máximas pueden exacerbarse, podríamos tener olas de calor y sabemos que lamentablemente con olas de calor también eso ayuda a la propagación de incendios en nuestro país. Entonces son alertas que hay que estar pendientes a lo que podría venirse. Bueno, algo que se observó muy claramente el año pasado y de alguna manera fue muy impactante, no solamente por las consecuencias, pero también porque hace mucho tiempo que no nos pasaba, fueron las 2 inundaciones que ocurrieron con un poquito más de un mes de diferencia en el mismo lugar. Lo que ocurrió allí es que, claro, fueron precipitaciones intensas, bien importantes, pero ocurrió un segundo fenómeno y es que fueron eventos cálidos. Normalmente en Chile llueve en invierno y como tenemos una gran cordillera donde hace más frío, mucha de esa precipitación cae como nieve. Claro. Y de hecho nuestra cordillera son nuestros reservorios, son nuestros estanques de agua y después en primavera, verano se derrite eso y nos da agua. Eso es como normalmente estábamos acostumbrados a funcionar. El año pasado estos 2 grandes eventos de precipitaciones muy intensas, además fueron eventos cálidos. Así que no se juntó prácticamente nada de nieve, todo el agua cayó y por lo tanto produjo este impacto tan grande en inundaciones. Yo me acuerdo, bueno, a nosotros como ministros nos mandaron a distintas regiones, a mí me tocó ir al Biobío y en agosto, en el segundo evento, había un caballero que tenía su casa en un lugar que era evidentemente dentro del lecho del río. Pero claro, lo que pasa es que él había llegado hace como 7 años ahí. Llevamos 10 años de sequía. No había río. Claro. Y entonces en junio se inundó, recibió ayuda y en agosto se le volvió a inundar. Entonces no estábamos acostumbrados, la manera que estábamos habitando el territorio no estaba de acuerdo con la naturaleza, eso nos había olvidado. Entonces por eso que es importante, por ejemplo, tener esa memoria, por un lado, entender que estos fenómenos pueden volver a ocurrir, aunque sean
se hagan cada vez más escasos, pase más tiempo entre uno u otro, igual el impacto que tienen en vías humanas, pero también en infraestructura, en pérdidas que uno tiene, es muy grande. Muy doloroso verlo. Sí. A mí justo cuando volví me tocó, no sé si buena o mala suerte, de que pasaron como 7 sistemas frontales y lo vivimos, ¿no? Tuvimos un otoño bastante anormal, con mucha precipitación. De hecho, en este otoño cayó en estos 2 meses, entre mayo y junio, lo que debería haber caído en el año completo, ministra. Entonces, imagínense, afortunadamente eso obviamente nos sirve, porque tenemos un colchoncito ahí de agua, pero de todas maneras... Pero fueron eventos más fríos, así que no tuvieron el mismo impacto que lo del año pasado. Exacto, buen detalle. Y dentro de todo, tal como bien lo dice usted, el tema de que a veces nosotros no tenemos la memoria. No nos acordábamos de que Chile experimentó tantos años de sequía, 10, 12 años de sequía, en donde desaparecieron ríos, desaparecieron lagos, en que también las quebradas no estaban activas. Sí. Entonces el problema es que la gente empezó a confiarse, se empezó a sentar en lugares donde pensaban que no había agua. Y claro, llegan estas lluvias, llega este niño que generó un otoño bastante activo y aparecieron estos ríos, se activaron estas quebradas y lamentablemente la gente sufrió las consecuencias. Yo lo viví en vivo, realmente fue muy triste ver cómo la gente estaba con el agua hasta arriba en sus casas, lo perdían todo, gente quedó incluso anegada, separada de parte de su población porque habían ríos que cruzaban entre casas, entre villas, ¿no? Entonces, de verdad que es una imagen muy fuerte y tal como dice usted, es tan importante tener esa memoria de que estos eventos pueden seguir pasando. Entender el fenómeno, y por eso que la labor que ustedes realizan en la televisión, donde tienen la oportunidad de llegar a millones de personas, porque además es televisión abierta todos los días, de poder explicar los fenómenos. Porque lo más importante primero es entender explicarlo. ¿Qué ocurre? Claro. Después, esta cosa tan difícil que es como entre la meteorología y el cambio climático, que es una cosa, que es la otra, de que estos fenómenos, estos eventos extremos, ¿verdad? Sí. Son los que tienen mayor impacto, cómo eso están cambiando con el cambio climático. Por eso es que la labor que ustedes realizan realmente para el Ministerio de Medio Ambiente, para nosotros que tenemos que asegurarnos de este objetivo de nuestra ley, ¿verdad? Que es Chile, construir un país que sea resiliente ante los efectos del cambio climático, es tan importante. Hay una cosa que estábamos hablando antes, bueno, en Estados Unidos hay muchos canales de televisión con mucha meteorología, es parte como de la cultura, yo diría que es bastante más cotidiana. Yo diría que en el caso de Chile hay algo que sí hacemos bien, y es que aquí hay un terremoto y no pasa nada. No se caen los edificios, somos resilientes a los terremotos, ¿verdad? Tenemos cultura, la gente sabe dónde ponerse, dónde no ir, etc. Y claro, eso mismo tenemos que lograr también para estas otras amenazas que son las hidrometeorológicas, ¿verdad? Pero ahí este rol es tan importante porque tampoco es tan fácil de explicarlo. No, tal cual, es difícil explicarlo. Y yo les comentaba hace un ratito atrás el tema de mi experiencia en Estados Unidos, que uno aprende mucho allá porque ve la meteorología de otro punto y el cambio climático también. Ya, cuéntame, todos sabemos que te ganaste unos premios, ¿por qué te lo ganaste? Cuéntanos de nuevo, por favor. Ay, no, mira, tuve la suerte de ser nominada y eso es importante. Fui la única hispana nominada en este premio, que fue, bueno, me gané 2 Emmy Awards allá en el Midwest, representando la parte Midwest de Estados Unidos. Muy contenta porque es un premio muy importante que es evaluado por la academia, que además otros meteorólogos ven tu trabajo y ellos te evalúan y ellos te dan el premio. Entonces, dentro de todo fueron colegas. Y obviamente era algo que yo veía muy lejano y que, no sé, fui bendecida y fui la ganadora de ese premio. Y como no hiciste bien tu trabajo, eso es. Bueno, sí, hay que decirlo. También generó que, disculpe la palabra, ministra, pero uno se tiene que sacar la cresta cuando está en otro país, de verdad, porque aparte tuve que aprender muchas cosas de nuevo. El tema de la meteorología ya es totalmente distinta. Los sistemas frontales acá vienen del Pacífico, allá vienen desde los 2 océanos. Las masas de aire son distintas,
el sistema métrico es distinto, allá se habla en Fahrenheit, en millas por hora, entonces tuve que cambiar ahí. Yo confieso que Fahrenheit nunca logré meterlo. Como que ya 90 es como alto, 70 no es tan alto, pero no. Es muy difícil porque aparte hay que hacer una división entre medio, entonces no. Por eso es mejor tener como el 70-25, es como haciendo la equivalencia. Pero bueno, fue un rol difícil, tuve que aprender mucho, pero dentro de todo estoy muy contenta porque todo el esfuerzo valió la pena. Y a la vez, como ya les decía, aprendí mucho de cómo se maneja el sistema meteorológico allá en Estados Unidos, donde la gente muy metida en su cabecita el tema de la prevención. Allá la gente está acostumbrada a los desastres naturales, la gente sabe cómo reaccionar, hay un sistema de alertas muy potente, muy efectivo, que hace que la gente se prepare con tiempo. Le comentaba que allá el meteorólogo también corta transmisiones para que él pueda hacer el seguimiento de estos fenómenos, de estos desastres. Me refiero a huracanes, tornados, a veces lluvias severas, tormentas severas, le llaman allá, generan inundaciones repentinas. Entonces existe un sistema, un protocolo en que si después que pasa el desastre también se levanta muy rápido. Como que todo está muy bien planificado. Y siento que de esas cosas tenemos que aprender. Tenemos que aprender y tratar de traerlas a nuestro país, de ser más preventivos que reaccionar. Sí. Y siento que también eso nos pone al debe en el tema radares, ministra. Ay, lamento sacar este tema, pero siento que en eso son tan necesarios, ministra, porque ayudan tanto a hacer el nowcasting, ver lo que está pasando en el momento, dónde va a afectar más la lluvia, dónde va a caer lluvia, dónde va a caer nieve, dónde se podría formar un tornado, dónde se va a propagar el incendio. Todos esos detalles realmente totalmente. Ahí está, hay una conexión muy clara entre meteorología, que es lo que está ocurriendo ahora con cambio climático. El secretario general de Naciones Unidas está proponiendo un sistema de alertas tempranas para todos, y para que eso exista, obviamente uno tiene que saber qué es lo que está ocurriendo, y efectivamente para eso los radares es un debe que tiene el país. Se está trabajando con la Dirección Meteorológica, y recordemos que tenemos una institucionalidad bastante nueva, que es el CENAPRED, ¿sí? ¿Verdad? Nuestra antigua ONEMI, que es la Oficina Nacional de Emergencia, era una oficina que estaba a cargo de la emergencia, de la postemergencia, ¿no? De cómo se responde una vez que ocurre el desastre. Pero CENAPRED también tiene la parte de prevención incluida. Así es que es muy nueva todavía, y creo que hacemos mejor la reconstrucción en general. El país ya sabe responder muy rápidamente a la situación justo en el momento, después, y después reconstruir, pero la prevención y una quizás reconstrucción con resiliencia, ahí todavía hay, yo creo que harto de espacio por trabajar, pero también ahí la ley de nuevo de cambio climático nos va a ayudar en eso también. ¿No? Y de verdad valoro mucho la oficina de CENAPRED. Noto que me hace como irme a Estados Unidos, porque también CENAPRED ahora está lanzando folletos de cómo reaccionar frente a eventos, a desastres, en caso de aluvión, qué hacer, dónde escapar o estar atento al entorno. Entonces, de verdad, esos detalles se agradecen. También esas mesas que hacen de emergencia, el tema del sistema de alertas que ahora se está empezando a ser más masivo. De verdad, esos detalles generan cambios, y se agradece que el gobierno los tome en consideración. Bueno, estábamos diciendo entonces que las consecuencias del cambio climático en muchos casos se manifiestan como el impacto a estos eventos extremos exacerbados, ¿verdad? Tú decías muy bien que eventos extremos cada vez más frecuentes, más intensos, con mayor duración, pero ese impacto igual depende de la vulnerabilidad del que le toca enfrentarlo, ¿sí? Y ahí también sabemos lamentablemente de que el impacto no es el mismo. Puede haber una misma amenaza, pero cuál es el impacto sobre eso depende de cuán vulnerable o no sea. Y lamentablemente vemos que los grupos más vulnerables muchas veces
gente con menos recursos y lamentablemente también muchas veces mujeres son las que se ven más impactadas. Y por lo tanto a veces hablamos de cambio climático como un multiplicador de riesgos y también de desigualdades que ya existen. A mí me gusta siempre dar un ejemplo volviendo ahí a la temperatura, la ola de calor. La ola de calor es la amenaza, pero va a impactar, tener un efecto bien distinto si es que yo vivo en una casa con aire acondicionado o por ejemplo tengo un jardín o vivo cerca de un parque, ¿verdad? Donde esa ola de calor va a estar amortiguada versus un lugar que yo no tengo aire acondicionado. Rural, claro. La tensión térmica es mayor. O vivo con mucho cemento alrededor también. Entonces, esas desigualdades que sabemos que existen en nuestras sociedades nuevamente se ven como exacerbadas con cambio climático y lamentablemente también muchas veces en el caso de mujeres. Hay un dato que yo encontré tremendo y es que en el mundo, yo no sé si el caso sea así en Chile, no sé si tenemos esos datos, las mujeres saben nadar mucho menos que los hombres. Oh, mira, les enseñan a nadar. Y eso es un dato importantísimo, porque frente a una inundación, marejada, un tsunami, etc. Y nosotros que vivimos en un país donde podemos experimentar tsunamis, o sea, de verdad que es importante. Como un ejemplo de realmente estas desigualdades, si uno no hace nada, las vamos a exacerbar. Exacto, sí, de hecho yo lo veo, lo he visto en noticias internacionales, quizás no tanto en nuestro país, pero sí se nota que existe mucho el tema de que los hombres migran de las casas y dejan la responsabilidad a la mujer. Claro. Y es la mujer la que tiene que entonces hacerse cargo de traer el agua, por ejemplo, de mantener la casa, y eso realmente igual afecta directamente a la mujer cuando se ve enfrentada a problemas asociados al cambio climático. Entonces, lamentablemente es la mujer la que a veces lleva todo ese peso encima, de sacar a la familia adelante cuando el hombre no está presente. Y también, sin ir más lejos, también el tema de la misma contaminación. También la contaminación del aire, que cada vez es mayor, está afectando también a las mujeres, a los índices de mortalidad, a los índices de natalidad. La otra vez vi un documental que me dejó impactada, que hicieron este estudio a un feto y el feto tenía material particulado. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que qué increíble cómo la mujer también está propensa a sufrir más cambios en varios aspectos de este mismo cambio climático, ¿no? Es impresionante. Pero existe esa dimensión. A mí me gusta que también miremos otra dimensión que también me parece muy importante y un poco más positiva, y es que enfrentar el cambio climático requiere en algunos casos son soluciones que son tecnológicas, a veces son soluciones que tienen que ver con comportamiento, con liderazgos, etc. Y yo creo que ahí las mujeres juegan un rol muy, muy relevante y por lo tanto el rol tuyo como comunicadora es importante. La ciencia en general juega un rol muy importante en general para resolver problemas y de que ahí tengamos la mirada, los ojos, la sensibilidad de la mitad de la población es importante que esté, porque si no las soluciones no van a ver todas las opciones y por eso es que uno lo está viendo y también ve el positivo impacto que tiene cuando tienes grupos humanos diversos para encontrar soluciones, liderazgos diversos y en los temas de sustentabilidad, cambio climático, uno ve que existen muchas mujeres líderes, etcétera. Pero muchas veces, ministra, cuesta ganarse ese liderazgo. A mí, yo lo viví en experiencia propia. Yo trabajé 7 años en minería, en la alta montaña, siendo meteoróloga y supervisora. Y también, hay que decirlo, Chile es un país minero, lamentablemente también existe un machismo asociado a esa área muy fuerte, muy intenso, en donde cuesta ganarse el respeto de la gente, uno siendo mujer. Sí. Entonces también... O sea, las mujeres no pueden entrar a las minas, ¿no? Claro, no sé si todavía, pero... Ahora sí, ahora hay más participación de mujeres en las minas y también creo que por decreto tienen que contratar a un porcentaje de mujeres también en minería. Pero claro, hace 10 años atrás que yo dejé de estar en minería, era increíble, o sea, ver que el hombre dentro de su función no tomaba en consideración lo que tú decías. Entonces tú tenías que, con trabajo, con perseverancia, con empoderamiento, decirle, no, pues usted tiene que hacerme caso, esto va a ocurrir y si usted no me hace caso, usted puede
morir por una actividad eléctrica que genere que la tronadura explote. Entonces, ya cuando los pronósticos se van haciendo certeros y todo, empiezan, la niña tenía razón, y empiezan a tomarte más respeto. Y de verdad es un tema que uno tiene que ir construyendo. Yo insisto, no es en todas las áreas, pero hay áreas que lamentablemente siguen siendo muy machistas hoy en día, y es donde las mujeres tenemos que tener mayor empoderamiento y ganarnos el respeto. No, totalmente. Necesitamos muchas más mujeres en ciencia, no solamente por un tema de justicia y de que las mujeres pueden y deben poder realizar sus sueños vitales, Claro. sino porque yo creo que el planeta lo necesita. No vamos a resolver estos problemas con las soluciones de siempre, no la vamos a resolver con los que siempre han estado, por un lado, generando los problemas y tratando de solucionarlos. Necesitamos diversidad, y eso incluye integrar a toda la inteligencia de las mujeres en todos los aspectos de nuestras vidas. Las mujeres son muy especiales. Las mujeres, aparte de ser súper responsables, somos personas que somos, es que no sé si suena bonito decirlo, pero somos aperradas. O sea, somos personas que en general tenemos una convicción, luchamos por ello, y yo siento que tienen que darnos el espacio que merecemos. Cada vez más también nos juega mucho en contra el tema, por ejemplo, el embarazo. El tema del embarazo, porque para muchas áreas es un problema que la mujer se embarace, porque tienen que estar contratando a alguien además, pero yo siento que dentro de todo vale la pena siempre tener a mujeres en todo tipo de organizaciones, porque nosotros ponemos un punto de vista totalmente distinto. Oye, ya como para ir terminando y cerrando esta muy, muy entretenida conversación desde tu rol de ser una comunicadora en los medios, en la televisión abierta en particular, de estos temas científicos tan relevantes como, por favor, cuéntanos tu visión de eso, ¿vale? Como mensaje para cerrar. Sí, mire, ministra, yo siento que todos somos capaces de aportar un granito de arena en todo este proceso que estamos viviendo, no solo como país, sino que a nivel global. Cosas chiquititas hacen cambios, desde tener una botellita de agua, desde reciclar las cosas, desde apagar la luz cuando queramos, cuando podamos, de desenchufar objetos. Son cosas tan pequeñas, pero que de verdad, si va sumándose la gente en estos actos, de verdad contribuyen a nuestro planeta. Hay que dejar un mejor planeta para todas las generaciones que se vienen. Tenemos que ser empáticos con ellos, no dejarles un planeta que va en decadencia, sino que dejar algo mejor para ellos. Gracias. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente es el que está encargado de enfrentar esta triple crisis, en particular cambio climático. Lo enfrentamos implementando la ley marco de cambio climático, y ahí tenemos hartos instrumentos, por ejemplo, como el plan de acción para todas las regiones de Chile. Todas las comunas de Chile deben tener un plan de acción que se junta bastante también con los planes que tienen que tener de prevención de riesgo, de desastre. Y claro, nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarle a las regiones, a las comunas a elaborar esos planes. Pero esos planes, si no se involucra la ciudadanía, todos ustedes quedan en el papel solamente. Y para eso tenemos que poder comunicarla, y para eso es tan relevante poder contar también con una buena comunicación desde los medios de comunicación. Por supuesto, la idea siempre es apoyarlos en lo que ustedes requieran, y la idea es entregar el mensaje a toda nuestra comunidad, que realmente es importante. Tal como dice, la comunicación lo es todo, así que no sirve que las cosas queden en papel, sino que llegue a toda nuestra gente. Entendamos cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestras amenazas, preparémonos para ello, y eso nos va a permitir tener finalmente una mejor calidad de vida en el país. Esto fue Acción por el Clima, una serie de 3 conversaciones sobre la crisis climática. Sigue las redes sociales del Ministerio del Medio Ambiente para que no te pierdas ninguna actualización. Nos vemos en el próximo capítulo. Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.